Buenas tardes. Ah, Todo bien, señores. Buenas tardes. todo bien, dicen. Están de viernes, James y Josué. Están como para ir a la piscina. Sí. Tiene piscina, parece ahí, ¿o no? ¿En La Paz? ¿Tienes? Sí. Ah, sí, sí, sí. ¿Dónde estás, Josué? ¿En La Paz? No, acá en Santa Cruz. ¿En qué piso? Para ir todos a la piscina. Ay, claro, los invito, dicen el paso de ubicación. Y ay, quería ir a ese piso. Dana va a ir. Vamos a ir a la piscina. Buenas tardes, Licen. Ahí está. ¿Estamos, James? Mm, sí, un momentito. Eh, Dale, un ratito, un ratito. Estoy haciendo los demás cosas. Tatán, tatán. Esto, esto. Ya, ya, ahora sí. Eh, Esta noticia, no sé si la vieron ayer, no estaba, por si acaso. ¿Vieron del Banco Unión lanza compre en la región? Sí. Sí, lo vimos. Ay, chuchi. ¿Y ahora? Eh, ¿Ayer lo vieron? Sí. Ay, chucha, ya. ¿Ahora qué hago? Esto, pero dura 2 minutos, Luis. Ya, mientras dura 2 minutos, buscas otra. Ya, ya. Pucha, pero no estamos en 2 minutos. El gobierno peruano, después de casi 2 años de mantener cerrados los cruces fronterizos terrestres con Bolivia a causa de la expansión de la pandemia, ahora con la desescalada de casos y el equipamiento que ambas naciones tienen para contrarrestar a esta enfermedad, anunciaron la inmediata reapertura de los pasos fronterizos, con la previa exigencia del esquema completo de vacunas para los viajeros y transportistas. Hecho que es bien visto por el sector empresarial boliviano, quienes ante la importancia del comercio entre ambas naciones, auguran que se generará $400 millones si todo marcha bien. Estas cifras pueden significar un comercio que supere los 300, 400 millones de dólares. Es significativo y van a ir en incremento, ¿no? Tenemos conocimiento que entre Perú y Chile, Arica y Tacna, también está el proceso de apertura. Ojalá que acontezca y todo hace que volvamos a la normalidad en el comercio y en la logística del comercio. Según la Cámara de Comercio, la mercadería que pasa por la frontera con el Perú es diversa tanto de exportación del sector agrícola como de la importación de productos, por lo que esta determinación puede ser muy positiva para descongestionar la carga boliviana que va por Chile, que está sufriendo constantes retrasos debido a temas administrativos. Y como Cámara Nacional de Comercio aplaudimos este hecho, puesto que coadyuva a que fluya el comercio, tengamos una logística de exportaciones y de importaciones en forma adecuada. Creemos que podemos llegar a los puertos de Hilo, a los puertos de Antofagasta, Toquepala y otros. Bueno, es una mercadería diversa, tanto de exportación del sector agrícola y importaciones de containers que pueden ser muy positivos. También puede descongestionar el tema de Chile. Y creemos que esto va a coadyuvar. Podemos utilizar el puerto de Hilo, podemos utilizar los puertos del sur del Perú. Bueno, eso, una cortita que salió hace, bueno, según, ay, Si usted o un ser querido está luchando. perdón, ayer salió esta noticia corta. A ver, otro que puedas escapar aprovechando el tiempo es del IPSE que me llegó esta mañana, eh, que aquí dice, ¿qué dice? Tan, tan, tan. Ah, no, nada que ver, esto no era este. ¿Qué pasó?
Ahora tienen medidas legales. Ah, las cifras del comercio exterior. ¿Era esto? No. Ahí, Liz. ¿Has perdido? Sí. No. Ah, aquí creo, no, es que había visto uno especial de Bolivia y Chile, pero ahora no aparece. Era Ay, otra perdón. noticia de ayer. Perdón, ¿cuál? Era otra noticia, yo creo, digo, de ayer. Ah, y ahora. No soy bien. Bueno, noticias internacionales aquí. Ya. A ver, yo pondré una que ayer igual he visto. Creo que no vimos con ustedes. Pero es de, igual del IPSE. Me avisan si hemos visto. Creo que no. Nos hemos visto ayer. Este webinar hemos visto, evaluamos juntos. No, no. No, Lisa. Ya. Esto veremos, ¿no? Esta es la jefa de la unidad de estadísticas del IPSE y habla justamente del comercio exterior que nos interesa para que analicemos a ver un rato qué es lo que comenta. Atentos. Reciban un fuerte abrazo desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. En este espacio vamos a evaluar los resultados del comercio exterior boliviano en el 2021. Soy Jimena León, economista, jefe de la Unidad de Estadísticas del IPSE y docente universitaria. Bueno, hablar del comercio exterior durante nuestras conversaciones, con los amigos, durante la cena, rara vez suele pasar. Sin embargo, hablar de desempleo, migración o incluso daño ambiental es un tema más cotidiano, ¿no? Sin embargo, muchos no saben que el comercio internacional forma parte de la solución de estos problemas y allí radica la importancia del comercio internacional. Antes de continuar, quiero diferenciar estos dos términos que acabo de mencionar que son muy importantes: comercio exterior y comercio internacional. Muchas veces se lo usa indistintamente, sin embargo, no es adecuado hacerlo así. Primero, el comercio exterior son las transacciones que realizan un país con otros países o con varios países, de allí el concepto de exportaciones e importaciones, las transacciones de bienes y servicios de un país con otro país. Por otra parte, el comercio internacional viene a ser, incluye las operaciones de comercio exterior, pero además incluye las normativas e instituciones que regulan el comercio exterior. Hay otro término que podemos agregar también: negocios internacionales. Ya esto es desde la óptica de las empresas. Una empresa, cuando vende al exterior o compra desde el exterior, está haciendo negocios internacionales que están amparados por el comercio exterior. Es decir, los negocios internacionales tienen como paraguas el comercio exterior y este tiene como paraguas el comercio internacional, que es un concepto mucho más global. Bueno, nosotros nos vamos a concentrar más en el análisis del comercio exterior en lo que respecta al 2021. Un año que acabamos de despedir recientemente, que ha significado ya una recuperación de los efectos que hemos tenido o hemos sufrido en el 2020. En el 2020, un año donde la pandemia ha afectado fuertemente, donde ha obligado a los países a parar sus actividades económicas a fin de precautelar la salud pública. Y esto ha repercutido negativamente en muchos indicadores económicos. Pero el 2021, donde ya hubo más flexibilidad y por supuesto también la inmunización avanzó, pudo darse una reactivación y tener mejores resultados. Y es allí que el comercio exterior trajo muy buenos resultados que en esta oportunidad quiero compartirles con ustedes. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, la entidad oficial para emitir los datos económicos y también de comercio exterior, el 2021
Las exportaciones totalizaron los 10.936 millones de dólares. En retrospectiva, hay que destacar que las exportaciones tuvieron un gran impulso a partir del 2004, gracias a las ventas del gas natural, además de la bonanza del macrociclo de buenos precios internacionales que permitieron marcar un récord importante en exportaciones en el 2014, cuando totalizaron casi 13.000 millones de dólares, 12.899. Este dato me gustaría que se lo puedan tener en la mente. Cuando Bolivia marcó un récord en exportación en el 2014 con casi 13.000 millones de dólares. Luego hubo un declive porque los precios de las materias primas bajaron, el contexto internacional cambió y hubo una baja hasta en el 2020 de poco más de 7.000 millones de dólares. Pero en el 2021, el dato que les acabo de mencionar, Bolivia pudo recuperarse y alcanzar los 10.936 millones de dólares. Esto significa 58% más de lo que habíamos registrado en el 2020. De esta cifra, un 75% están compuestas por las exportaciones tradicionales y un 25% por las exportaciones no tradicionales. Distingamos antes estos dos términos. Las exportaciones tradicionales hacen referencia a los productos minerales e hidrocarburos en estado de materia prima, ya sin grado de elaboración, mientras que las exportaciones no tradicionales significan todo lo demás que no tenga que ver con minerales e hidrocarburos. Sin embargo, hay que destacar que son aquellos productos que tienen ya un grado de elaboración también o tienen que ver con los productos agropecuarios. Bueno, entonces veamos las exportaciones no tradicionales primero, porque estas tienen muy buenas noticias para dar o para analizar. Cabe destacar que las exportaciones no tradicionales son generadoras de empleo con un alto efecto multiplicador sobre otros sectores de la economía que vienen a aportar bastante en la generación de empleos. En el 2021 las exportaciones no tradicionales registraron 2.711 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Un récord también en exportaciones, dado que nunca antes las exportaciones no tradicionales alcanzaron este nivel. Es decir, en toda la historia de Bolivia, las exportaciones no tradicionales no habían llegado a este nivel. Además, si se lo compara con otros sectores, después de 17 años, las exportaciones no tradicionales superaron a las ventas de hidrocarburos. Están por encima en importancia que las ventas de gas y otros hidrocarburos. Significaron además un 52% en crecimiento en valor y un 23% en crecimiento en volumen. Hay que destacar qué productos sobresalen de este sector, ¿no?, que permitieron este importante récord exportador y además alcanzaron esta cifra de 2.711 millones de dólares. Lidera dentro de esta gama las exportaciones de soya y derivados, que fueron 1.365 millones de dólares. Le siguen en importancia las exportaciones de joyería, por 205 millones de dólares, seguido de la castaña, o mejor dicho, de las nueces del Brasil, por 157 millones de dólares. Otro producto importante, girasol y sus derivados, como el aceite, torta, etc., sumaron 135 millones de dólares. Un producto estrella que ha venido a sobresalir en estos últimos años ha sido las exportaciones de carne bovina. En la gestión pasada marcó un 98 millones de dólares exportados al exterior. Así también están las exportaciones de madera y sus manufacturas, que fueron 96 millones de dólares. Podríamos destacar también otros productos como la quinoa, el azúcar, el alcohol, las bananas, la leche, uria, cuero, chía y sésamo,
productos que en su mayoría son agropecuarios. Eso nos da o denota que las exportaciones no tradicionales están altamente compuestas por los productos agroindustriales y que estas a su vez son generadoras de bastantes empleos en el país. Bien, ahora podemos ver también cuáles fueron los departamentos que más exportaron. ¿Quién lideró el 2021 las exportaciones de Bolivia? Tradicionalmente lo venía haciendo Tarija por las ventas de gas natural. Sin embargo, en el 2021 no fue Tarija en este caso el que lideró las exportaciones, sino el departamento de Santa Cruz, con 2.953 millones de dólares. Esto significa el 27% de las exportaciones totales. Este departamento, que además es gran exportador no solamente de gas natural, sino también de productos agropecuarios o agroindustriales, como es la soya y sus derivados, también la carne, entre otros. Le sigue otro departamento que en importancia, el departamento de Potosí, que exportó 2.511 millones de dólares, representando el 23% del total exportado. Un departamento que exporta sobre todo minerales, como el zinc, la plata y el plomo. Seguido, La Paz. Este departamento exportó 2.472 millones de dólares con un 22,6%. Luego está el departamento de Tarija, Beni, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Pando, en ese orden. ¿A qué mercados exporta Bolivia principalmente? ¿Cuáles son sus principales socios comerciales? Igual, tradicionalmente venía siendo Brasil y Argentina. ¿Por qué? Porque estos países compraban sobre todo gas natural. Sin embargo, el 2021 esto no sucedió y quien lideró la lista de mercados para Bolivia fue India. India fue el principal país en exportación para Bolivia o como destino para los productos bolivianos, sobre todo por las ventas de oro. Luego le sigue en importancia Brasil y Argentina, Japón, Colombia, China, Perú, Estados Unidos, Corea del Sur, Emiratos Árabes, en ese orden respectivo. Ya por el otro lado, vamos a analizar ahora las importaciones, lo que Bolivia compra desde el exterior. Al igual que las exportaciones, tuvieron un crecimiento importante en los últimos años y también marcaron un récord en el 2014 al superar los 10.600 millones de dólares. Ya en el 2021, estas se situaron en los 9.559 millones de dólares. Eso significó un 34% más en valor y 30% en volumen. No es malo importar, sobre todo cuando estas importaciones son en su mayoría productos que el país no produce, como son los suministros industriales, bienes de capital, equipos de transporte, que representaron un 58% de total y que son productos que vienen a abastecer la matriz productiva del país para permitir producir más y exportar. Cabe destacar que los principales productos, ya por detalle, que fueron importados en la gestión pasada, fueron diésel y gasolina, que sumados ambos en la gestión pasada totalizaron más de 2.120 millones de dólares. A su vez, los mercados principales a los que Bolivia importa en la gestión o importó en la gestión pasada lo encabeza China.
China viene desde hace varios años ya liderando la lista de países proveedores para Bolivia, que abastece de más de 4.000 productos al país. En la gestión pasada, Bolivia le compró a China por un valor de 1.969 millones de dólares. Le sigue Brasil con 1.695 millones de dólares, Argentina como tercer país proveedor con 1.271 millones de dólares, Perú 809 y Chile 630 millones de dólares. Antes de continuar el análisis, quiero invitarles también a ustedes que puedan hacernos llegar sus comentarios durante la transmisión, algunas consultas para que pudiera esclarecerlas o pudiera hablar a más detalle. Pueden comentarnos en la página de Facebook de donde nos están siguiendo la transmisión, y nosotros con gusto voy a poder leer sus comentarios. Bueno, después de ver ya las exportaciones, cuál fue el comportamiento de las exportaciones y de las importaciones, hay que ver ahora el resultado de estas, ¿no? Que es decir, la balanza comercial, que no es más que exportaciones menos importaciones. Bolivia venía registrando un superávit comercial hasta el 2014. Recuerden, ese año, que es un año histórico para el país dentro del comercio exterior, porque se marcaron importantes récords tanto en exportaciones como en importaciones, dando favorablemente hasta allí un superávit comercial. De allí en adelante, Bolivia empezó a registrar déficit comercial, es decir, que compraba más desde el exterior que lo que vendía. Entonces, entre 2015 y 2020, Bolivia registró consecutivamente durante esos 6 años déficit comercial que acumularon más de 5.000 millones de dólares en déficit. La gran noticia que destacar en el 2021 es que esa situación se revirtió. Pasamos de tener déficit a un importante superávit comercial que alcanzó los 1.471 millones de dólares. Las exportaciones superaron ampliamente a las importaciones. Y de esta manera pudimos obtener o se pudieron quedar en el país divisas que vinieron a fortalecer directamente a las reservas internacionales netas, y estas a su vez vienen a fortalecer o ayudar a la política del tipo de cambio, y del cual depende la estabilidad económica del país. Es importante que esta situación pueda mantenerse este 2022 y en adelante, poder recuperar esos déficits que hemos tenido o seguir logrando superávit, ¿no? Para ello tenemos que hacer hincapié en promocionar las exportaciones, ¿no? Desde el IPSE siempre hablamos de la política selectiva de exportaciones, de promoción selectiva de las exportaciones en sectores que tienen un rápido efecto de reacción, como son los productos agropecuarios, los productos forestales, madereros, que tienen una fuerte reactivación económica y sobre todo que pueden reaccionar, ¿no? Entonces, fomentar este tipo de exportaciones no tradicionales es importante para que las exportaciones del país continúen en crecimiento y podamos seguir registrando un superávit comercial. Pero además, desde el lado de las importaciones, es importante poder tener una política de sustitución competitiva, es decir, fortalecer la producción boliviana para poder dejar de importar aquellos productos que Bolivia pudiera ser capaz de producir de forma competitiva, por supuesto, beneficiando al consumidor boliviano en este caso, ¿no? Con ello pudiéramos nosotros atraer mayor inversión extranjera, y esto también significaría ingresos para las familias que también pudieran generar divisas para el país.
Vamos a hacer una pausa antes de continuar. Voy a ver si hay comentarios. Los invito a que puedan hacer sus consultas. Me gustaría que esto sea interactivo. Muy bien. Creo que la obligaron a hacer su conferencia a la licenciada, ¿no? Está muy obligada. Pero sí, hay algunos datos que son positivos. Pero bueno, desde el análisis que siempre se hace, obviamente las exportaciones en 2021, 2020 y 2021 es porque han subido los precios de los fletes y no están importando, no han importado, se han cerrado las fronteras. Y obviamente por eso ha subido las exportaciones. Se ha mantenido, bueno, hemos mantenido los gasoductos abiertos con la venta del gas a Argentina y Brasil. Y obviamente se ha aperturado el mercado de la carne hacia China, ¿no? Que es uno de los potenciales que ha incrementado las exportaciones. Y obviamente porque no tenemos importaciones. Las aduanas están vacías. Los fletes están muy altos. Por eso que nuestra balanza comercial en estos 2 años está reflejando una subida. Eso es lo que nos explican, ¿no? Pero muy bien. ¿Algún comentario que tengan por ahí? Dicen que creo que deberíamos empezar a exportar productos terminados, no solo la materia prima, ¿no? Tendría un más alto índice de ganancias si exportáramos productos ya terminados y no más que todo la materia prima. También consumir lo nuestro y no importar algunas cosas que tenemos aquí mismo, ¿no? Que no sabemos valorar, como la quinoa, eh, no sé, el maíz, todo eso que podemos tener, ¿no? El chuño. Claro, no, en realidad es eso, ¿no? Siempre voy a comentar que es importante que exportemos con valor agregado, productos terminados, porque lo mismo que se llevan de aquí a otros países nos los vuelven a vender, eso es lo que importamos. Utilizan Ajá. nuestra materia prima para producir, ¿verdad? Yo creo que deberíamos ya mandar productos terminados y así obtuviéramos un poco más de ganancia y más importación, porque volvemos a recibir los mismos productos, pero ya terminados, digamos, porque no tenemos esa capacidad para exportarlos ya terminados. Sí, exactamente. Vamos a ver una guía de los Psicotex 2020. Creo que les pasé, o esto está dentro de la... Es que tengo varios documentos. Y esta es una guía práctica en la operativa de comercio internacional sobre los Psicotex, que es muy importante, ¿no? Tienen la guía principal ustedes, que es el libro grande de la Cámara de Comercio Internacional. Esta guía está hecha por una, si mal no me equivoco, una empresa de transporte logístico. Sí, es una empresa de transporte logístico. Pero analizaremos un poco de lo que hice y ya la siguiente semana entramos a lo que nos concierne en aspectos a considerar de una transacción sobre las formas de pago y financiamiento del comercio internacional. ¿O qué les queda pendiente tal vez? Tal vez para que revisemos, perdón. Señores. ¿Dice? ¿Me escucha? Sí les escucho. ¿Qué Ah, sería más importante para ustedes? que no sé, no muestra la planilla que quería mostrar de Micotel, creo que dijo ayer, sí, de forma resumida, pero igual se encuentra en Google, usted dijo.
Licen, yo tenía una consultita antes de Las exposiciones del proyecto va a ser el jueves, ¿no? Si no me equivoco. Sí, tendría que ser el jueves 24, ¿no? Está programado. Sí, Licen, Sí. no puedo poner miércoles. Ah, tienes que viajar a los... O sea, por mí yo pudiera exponer jueves, pero no garantizo que mi señal esté 100% bien, digamos. Ya, ¿quién más quieres Sí, poner miércoles? Así podemos exponer 2, 3 miércoles y jueves otros 4, somos 7, ¿no? Y ahora estamos pocos. Dicen, ¿cuándo es el examen de el segundo parcial? El segundo va a ser el viernes El 25. viernes. Listo, gracias, listo. Vamos a ver qué más vemos. Si no, estoy buscando. Ya hemos visto el artículo 20, ¿no? Donde se ha comentado acerca de lo que la aduana nacional hace para la liquidación. ¿Sí? sí, Licen. Del reglamento habla, ¿no? Del artículo 20. Sí, perfecto. Sí. Bien. Aquí hay varios documentos que los van a confundir más. Aquí yo lo que les dije, la guía. Ya, vamos a escuchar un resumen de los Psicoter por los españoles. Igual, en realidad hay videos, textos, libros, de todo, ¿no?
pero bueno, hay que encontrar algo que realmente no nos confunda más de lo que alguna vez podamos estar. Pero bueno, en realidad lo que les he pasado, lo que hemos visto antes de entrar a los contratos de compra, que lo vamos a hacer el lunes o el martes, porque el lunes tenemos un trabajo asincrónico, ¿no? Lunes y martes. Ya el miércoles volvemos a clases. El miércoles vamos a ver lo de el financiamiento y formas de pago, ¿ya? Entonces, algo corto y como es viernes y solo estamos 4. Viernes de soltero, Lisa. No de soltero, de divorciado será. Ayer ya se ha hecho compadre, Josué, como viernes más. No, se dicen. Hay que aprovechar los días. Listen, terminando de la explicación y todo, ¿le puedo hacer una consultita de algo así, pero es de otra, de la materia de la mañana? Ya. No sé si se puede. Sí, se puede. Bueno. ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí, Ya, esto es un resumito. Esto lo he grabado directamente a mi compu porque Es posible que muchos de vosotros hayáis oído hablar de los Incoterms y sepáis que los Incoterms sirven para los contratos de compraventa internacionales. Y además es muy posible que sepáis que hasta hace poco regían los Incoterms 2010, pero dentro de poco vamos a tener los Incoterms 2020. Hoy entrevisto a Antonio Cuadra, experto, entre otras cosas, en los Incoterms, y Antonio nos va a explicar cuáles son las modificaciones con respecto a la versión 2010. Este vídeo trata pues de los Incoterms 2020. Y como siempre me presento, soy Carlos Enrile y este es mi canal de YouTube Aprende a exportar con Carlos Enrile. Y ahora, por supuesto, si os parece, empezamos con la entrevista. Cuando exportamos, generalmente tenemos enfrente a alguien de otra cultura y de otro idioma. Y lo importante para ambas partes es que quede bien claro cuáles son los clausulados, el contenido del contrato de compra-venta que vamos a formalizar. Para solucionar este problema, este posible problema de conflicto, existen varias herramientas y quizás la más conocida y más utilizada de todas son los Incoterms. Los Incoterms, hemos oído hablar muchos de ellos, nos suena CIF, nos suena FOB, cambian a lo largo del tiempo. Hemos tenido durante mucho tiempo la edición Incoterms 2010 y ahora vamos a hablar de la edición, la versión 2020. Y para hablar de los Incoterms 2020 tengo conmigo a Antonio Cuadra. Antonio, vamos a hablar de los Incoterms, sobre todo de los Incoterms 2020. ¿Y por qué vas a hablar tú de los Incoterms 2020? Bueno, una buena pregunta, Carlos. Os voy a hablar de Incoterms 20 porque nuestra empresa, e-commerce Campus, está asociada con el Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional y somos los responsables de impartir la formación sobre estos Incoterms. Es decir, que hemos estado prácticamente desde que han sido no aprobados, porque realmente publicados fueron el pasado de diciembre, pero desde que fueron aprobados el año pasado, hemos estado asistiendo a las versiones finales y hemos estado haciendo todos los cursos previos de el Train the Trainers, de formador de formadores. Y, por supuesto, cursos específicos para operadores, exportadores e importadores. Es decir, creo que realmente pues estamos, después de tantos años, bastante capacitados para impartir esta formación. Sí que sabes, ¿eh? Pues si te parece, empiezo con las preguntas. Parte de la audiencia, creo que una buena parte de la audiencia ya sabe lo que son los Incoterms, pero creo que otra buena parte no tiene ni idea. Por eso te pediría que explique los Incoterms empezando por el principio. Bueno, los Incoterms realmente vienen de un acrónimo inglés, International Commercial Terms, y realmente no son más que unos términos que ayudan a las partes, normalmente compradores y vendedores, a definir exactamente cuál es su responsabilidad en una transacción, en una compraventa internacional. Y cuando hablo de responsabilidades, de obligaciones, me refiero en concreto a quien debe pagar los gastos de toda la transacción, desde el principio hasta el final, y quien soporta los riesgos, y finalmente quien se debe ocupar también de realizar todos los trámites aduaneros que pueden ocurrir en la exportación y en la importación.
todas estas obligaciones, que si no tuviéramos los Incoterms nos ocuparían páginas y páginas en un contrato que de por sí ya son extensos, gracias a los Incoterms lo podemos reducir todo a 3 letras. Entonces, con los 11 Incoterms que tenemos, cada uno de ellos identificado con esas 3 letras, simplemente indicando SWORKS, indicando Free Carrier, indicando FOB o CIF, como ha comentado Carlos, que son los más conocidos, las partes ya saben a qué atenerse, ya saben cuáles son las responsabilidades, las obligaciones y los derechos de cada uno. Esa es su enorme ventaja. Una pregunta, ¿los Incoterms, esto es una ley? ¿Esto es una ley que ha creado alguien? No, los Incoterms no son leyes. Los Incoterms están desarrollados por la Cámara Internacional de Comercio, que es una organización privada. Es la mayor organización privada de empresas. Los Incoterms se desarrollan por primera vez en el año 36, aunque ya anteriormente se mencionaba el FOB, y se desarrollan como unas prácticas privadas que lógicamente las partes tienen que aceptar y que incluir en el contrato para que tengan fuerza. Si no están incluidas en el contrato y tenemos algún tipo de inconveniente, algún tipo de conflicto, no podríamos alegar la existencia de un Incoterm. Es decir, la fuerza que tienen los Incoterms, la fuerza legal, la dan las partes, incluyéndolas en los contratos. ¿Y cuál es esta diferencia 2010, ahora 2020? ¿De qué hablamos cuando aparece un año nuevo? Sí, bueno, realmente los Incoterms desde su primera aparición en el año 1936 han sufrido una serie de modificaciones en el año 53, en los años 60 y desde el año 80 cada 10 años. Estas modificaciones, ¿a qué se deben? Básicamente se deben a las transformaciones que va sufriendo el comercio internacional. En los primeros años, por ejemplo, el tráfico de contenedores pues prácticamente era inexistente. El tráfico de contenedores que conocemos en la actualidad pues empieza a arrancar con fuerza en los años 80, con lo cual pues realmente se ha producido un ajuste de estos Incoterms a este tráfico de mercancías que se hace de una forma diferente a como se hacía hace 50 años. Asimismo, también cambian las condiciones, las reglas de seguridad en cuanto al transporte de mercancías. Esto está teniendo especial importancia desde comienzos de este siglo, y lo que la Cámara de Comercio trata de hacer es adecuar todas estas actualizaciones, todas estas modificaciones que ocurren en las operaciones internacionales, lo que está relacionado básicamente con el transporte, adecuarlas a través de estos Incoterms. Es por ello que cada 10 años se trata de hacer una actualización. Realmente, y tu pregunta, ¿qué gran diferencia hay entre los 2010 y los 2020? Realmente en los 2020 no hay grandes diferencias respecto a los 2010. Han pasado 10 años es mucho tiempo, pero es poco tiempo. Mi pregunta sería, en los Incoterms 2020, con respecto a los 2010, ¿cuál de ellos es el que ha sufrido mayores modificaciones? Realmente ha habido un cambio bastante importante, que ha sido el Incoterm DAT. Era el Incoterm que era entrega en terminal. Este Incoterm ha desaparecido y se ha sustituido por un Incoterm denominado DPU. DPU implica ahora mismo que es mercancía entregada, descargada de los medios de transporte. Realmente, entre DAT y DPU, en ambos casos la mercancía debía ser descargada por el vendedor, pero lo que se ha actualizado es el lugar de entrega. En DAT no quedaba especialmente claro el lugar de entrega, ya que se definía la palabra terminal, con lo cual había dudas en los operadores dónde se debía realizar realmente la descarga, y lo que se ha eliminado ahora es la palabra terminal para realmente hacer que la descarga de la mercancía pueda ser en cualquier lugar. Lógicamente es muy fácil decir en cualquier lugar, la terminal sigue siendo muy importante, ¿no? Y normalmente estamos viendo que los grandes operadores van a acabar siempre en terminales, y normalmente van a ser en terminales marítimas con este Incoterm, pero por supuesto eso hay que tenerlo en cuenta a partir de ahora. Ese es uno de los principales cambios. Antonio, ¿DPU qué significa? DPU, en el acrónimo inglés, es Delivered at Plates Unloaded, que traducción al español en la nueva versión de los Incoterm 2020 es mercancía entregada, descargada. Antonio, ¿algún otro cambio? ¿Algún otro Incoterm que ha sido modificado sustancialmente?
Sustancialmente no ha habido ninguna modificación en el resto. Sí ha habido cambios, por ejemplo, interesantes en lo que se refiere a un Incoterm muy conocido, que es el CIF, y otro Incoterm también muy utilizado, como es ZIP. En estos Incoterms, el vendedor tenía la obligación de contratar un seguro a favor del comprador. En ambos casos, en las anteriores versiones de Incoterm, se refería a un 110% del valor CIF o ZIP, y ello se hacía conforme a las cláusulas, a la cláusula C, que es una cláusula de cobertura mínima del Instituto de Aseguradores de Londres. Esto se ha modificado y ahora ha pasado a ser de la siguiente forma. En ZIP, la mínima cobertura que se debe emitir a favor del comprador es la cláusula A, que es una cobertura prácticamente a todo riesgo, por supuesto cubriendo el 110%, en tanto que para el CIF se mantiene el 110% de la cláusula C, que es una cobertura mínima. Por supuesto, siempre se acepta que las partes en estas coberturas negocien una mayor cobertura o, en el caso nuevo del CIP, una menor cobertura. Pero al menos se han establecido ya dos reglas diferentes para CIF y para ZIP. Pero Antonio, a ver una cosa. Tú imagínate una empresa que lleva 10 años usando un Incoterm con sus clientes y todo el mundo está contento con su Incoterm. Vamos a poner el ZIP como era antes. ¿Se puede seguir utilizando o es obligatorio utilizar los requisitos de Incoterms 2020? No. Las publicaciones de la Cámara de Comercio, todas ellas, es decir, tanto las relacionadas con los Incoterms como con las relacionadas con los diferentes medios de pago, como son las cartas de crédito, como son las cobranzas, están todas en vigor. Es decir, se puede utilizar cualquiera de ellas desde el momento en que se emitieron. Es decir, no habría ningún problema en que nosotros utilizáramos un Incoterm del año 1936. ¿Qué ocurre? Que para poder hacerlo, cuando se identifica el Incoterm en el contrato, hay que especificar claramente qué versión estás utilizando. Es decir, si yo quiero utilizar, por ejemplo, un FOB del año 2000, que hubo alguna pequeña diferencia con el año 2010, pues yo pondría en el contrato Incoterm, FOB, Incoterm, año 2000. ¿Qué ocurriría si hubiera un conflicto? Pues que si hubiera un conflicto nos iríamos normalmente al arbitraje de la Cámara de Comercio o de la Justicia Ordinaria, y entonces ese conflicto, la solución se dirimiría en base a lo que decía esa publicación del año 2000. ¿Cuál es la Biblia de los Incoterms? La Biblia de los Incoterms es esto. Esta publicación, recién salida, literalmente podríamos decir del horno, se ha publicado esta propia semana. Esta publicación es algo que todos los operadores deberían tener. Y cuando me refiero a operadores, me refiero tanto a operadores, transportistas, exportadores, importadores. Muchas veces pensamos que ya lo sabemos todo. El Incoterm es realmente un instrumento muy sencillo. A mí muchas veces me plantean problemas con el Incoterm que, si lo piensas fríamente, no son problemas. Son simplemente que las partes se han limitado a no aplicar lo que decía la publicación. Uh-huh. Entonces, claro, te cuenta y dice, no, es que a mí lo que dice Incoterm no me gustaba. Bueno, pues en ese caso no lo apliques. Pero no trates de aplicar un Incoterm, un FOB, y pedirle, por ejemplo, al vendedor un documento de transporte. No, eso no es posible. Y si lo estás haciendo, estás yendo contra lo que dice el Incoterm FOB. Uh-huh. Lógicamente, si se produce un conflicto, pues va a ser muy difícil incluso que te lo resuelvan en el marco de los Incoterms. Entonces, para mí esta, como dices tú, Carlos, esta es la Biblia. Uh-huh. Esto lo debería tener cualquier operador que esté interesado. Y cuando digo operadores, me refiero también a despachos de abogados, por supuesto instituciones financieras que están operando en comercio internacional. Por supuesto, podemos añadir también, y como en nuestro caso, nosotros facilitamos formación a medida. Como cualquier actividad internacional, el uso de los Incoterms es complejo. Y a veces no siempre se sabe elegir el más adecuado. No siempre se sabe elegir el más adecuado, no solamente en función de los transportes, sino muchas veces con temas que parecen muy ajenos, que es en función de los medios de pago utilizados, uh-huh. Con lo cual se plantean muchos conflictos. Entonces nosotros, en nuestros cursos de formación, lo que planteamos es una formación muy integral, no solamente
sobre los 11 Incoterms, que lógicamente es un aspecto crítico, sino también, lógicamente, sobre todas las partes que se van uniendo a los Incoterms. Es, por ejemplo, qué documentación se debe entregar con cada Incoterm, es decir, qué documentación debe aportar el comprador, qué documentación debe aportar el vendedor, qué medio de pago utilizamos, dónde se produce realmente la entrega, especificar exactamente en qué momento los gastos pasan de una parte a otra parte, todos esos pequeños detalles que realmente en muchos casos no encontramos tan detallados en nuestra Biblia. Oye, por cierto, ¿y dónde se puede encontrar esta formación? Bueno, esta formación en este momento la damos nosotros a través de nuestra plataforma en e-commerce campus. Es una formación que se hace conjuntamente con el Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional. Es decir, el organismo que publica... Los dueños de la Biblia. Los dueños de la Biblia. Entonces, estamos dando una formación conjunta, son cursos de 4 semanas de duración, y que finalmente hay que pasar un examen para obtener el diploma de experto en Incoterms, y es un diploma emitido por el Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional. Muy bien, así que lo resumido ya se ha resumido, ¿no? Lo que les he explicado es lo mismo en relación a los 11 Incoterms, el cambio de terminal a otro Incoterms, los seguros, cláusulas C y A para el SIP y el SIP. Les he pasado la Biblia de los Incoterms, es la misma que han visto. Ya han visto, no sé si han visto la propaganda. Hay un curso de Incoterms, vale 500 euros. Un curso, obviamente certificado por esa institución. El amigo que les dije no ha podido estar ahora, pero tal vez la siguiente semana, igual que el que estaba hablando, él dio el curso de instructores para instructores, es decir, ya personas capacitadas, pero que el certificado lo emite la Cámara de Comercio Internacional para que ellos puedan hablar acerca del Incoterm, ¿no? Nosotros lo estamos viendo de manera general, pero como han visto o han escuchado y saben, son simples, con 3 letras. Casi me sale la canción de Ricardo Arjona, ¿no? Son 3 letras, escuchando el nombre, ¿no? ¿Han escuchado Arjona? Pero es simple, pero también es complejo. ¿Sí? Si se ponen a analizar toda la documentación, lo que se requiere, y leen la Biblia de los Incoterms, que las tienen. ¿Sí? Por eso les digo, si no se compliquen mucho, veamos solamente la parte importante. Obviamente, si quieren hacer algún estudio más, leamos, averigüemos, consultemos, pero tienen todo el material y todo lo que se requiere respecto a los Incoterms. Los 11 Incoterms 2020. ¿Ya? Y se puede utilizar, como hemos dicho, ¿no? Siempre se pone en la factura comercial las 3 letras, el lugar de entrega o el puerto de embarque y qué Incoterm se está utilizando. ¿Sí? Eso en todo. Muy bien. Ahora sí, Danita, ¿qué querías consultar para que vayan a su viernes de soltero, Josué? ¿Y qué? Era del caso de estudio de la unidad 2. Me estaba complicando un poquito. Hablaba sobre las maquinarias, pues, de la empresa Copetrol. Y hay una parte que dice que va a traer, ¿no? O sea, para cubrir los servicios de proyecto de construcción petrolera está ingresando equipos, dice, para usarlos solo en la construcción que está proyectada se ejecute en 4 años. ¿Ese que solo significa que van a volver las máquinas a su país? Claro. Está entrando con una admisión temporal para la exportación. Para la exportación en el mismo estado. Yeah. Van a ingresar y de acuerdo a los contratos que se tiene con el sector público es hasta 5 años, ¿no? Para las empresas. Entonces en 4 años van a trabajar y se van a volver a su país. Ya. Y esto, cuando ingresan,
no pagan tributos en sí, no tendrían que pagar. No pagan, pero presentan una boleta de garantía. Igual se hace la liquidación en las admisiones temporales, porque estamos hablando de importaciones, ¿no? Porque esta es una admisión temporal, es una importación. Igual, la importación se refiere al ingreso legal de mercancías, pero este es un régimen diferente, un régimen especial. ¿Sí? Es una admisión temporal que está ingresando por un tiempo para hacer un trabajo, porque el gobierno o alguna empresa está contratando maquinaria que no tenemos, digamos, para hacer los pozos petroleros, van a ingresar maquinaria para hacer la perforación, pero en un tiempo determinado, de acuerdo al contrato y de acuerdo a lo que dice la ley y el reglamento, van a tener un tiempo de permanencia y se van a volver a reexportar. Ahora, si la empresa se le ocurre comprar esa maquinaria, ¿sí? Compra la maquinaria o queda con la otra empresa y se queda la maquinaria. Entonces, ¿qué hace? Un cambio de régimen. La agencia hace un cambio de régimen a importación a consumo. Y la boleta de garantía que ha quedado, se la cobra la aduana. Es como si estuviera pagando ya los tributos suspendidos. Ok, dicen, eso era. A ver. Van a traer las máquinas de China, dice. De donde sea, no importa. Y claro, pero dice el tráfico, o sea, la máquina viene de China, digamos, supongo que va a venir en buque, digamos. Nadando. ¿A qué aduana llega? O En sea, un tiburón balear. No, dependiendo del lugar de donde van a hacer la construcción. Es que generalmente bueno, los estudios de caso a veces no especifican bien, ¿no? Por eso se confunden ustedes. ¿Ya? Esta maquinaria tendría que venir vía marítima, obviamente, al puerto de Arica, porque de Asia vienen por el Pacífico, de Europa por el Atlántico, también que se les quede claro. ¿Sí? Va a venir por el Pacífico, va a llegar a Arica, de Arica tiene que pasar por alguna aduana de ingreso o de frontera, que sería Tambo Quemado. ¿Sí? ¿Y dónde se va a ir? Obviamente a los almacenes o a la fábrica donde van a construir o donde van a hacer ese proyecto. ¿Sí? Específicamente, pero la admisión temporal lo van a tener que hacer en aduana de ingreso, que sería frontera Tambo Quemado. ok, dicen, eso era. ¿Ya? Porque no llegan, las admisiones temporales generalmente no llegan a las aduanas interiores. Pasan frontera y se van al campo Margarita, por ejemplo, ¿no? Donde hacen la extracción del gas y todo. Entonces se van directamente ahí. ¿Ya? Obviamente dejando la boleta de garantía como suspensión del pago de los tributos, pero hay una boleta de garantía. Ok. Sí, pasa que creo que la pregunta estaba un poquito mal formulada y por eso estaba así medio Sí, hay confundido. bueno, en la guía MAP hay varias preguntas mal formuladas, pero bueno, ya están. Esa es su guía MAP. ¿Qué vas a hacer? En algún momento le he dicho a la licenciada Montenegro revisar, porque han visto en la bibliografía, viene bibliografía del 2002, 2005, que ya no sirve, ¿no? Y además estas guías son del 2016, 2017, que se tiene que actualizar más en el aspecto aduanero. Porque las materias, ¿qué les digo? Como marketing, ¿qué van a cambiar? No, pero en las materias aduaneras sí se modifica porque la normativa va cambiando, ¿verdad? Entonces, ya depende de ustedes. Por eso ustedes están aprendiendo y los estoy molestando en eso, que razonen, que piensen, si hay un artículo, lean. Si hay un cambio de, no sé, como les he dicho en régimen, ¿no? Si hay un ministerio que no corresponde, bueno, busquen el que corresponde, etc. ¿Sí? Ya es un poco más de creatividad y un poquito más, como les he dicho, de normativa, interpretar lo que queremos, estamos leyendo, viendo, ¿no? Y así van aprendiendo, como has visto. Si lees algo, sabes que está mal planteado, por eso son tus preguntas, porque tienes dudas. Los otros que no tienen dudas en eso, James, Josué, porque son capos, pues piensan igual que yo, y así que no tienen preguntas, ¿no? Muy bien. No están así. Bueno, vayan a su viernes de soltero, estoy un poco mal. Ya el día lunes, por favor, directo a trabajo asincrónico, ya va a estar en la plataforma. Trabajen de la plataforma desde las 4 hasta las 10 les voy a poner para que tengan un poco más de tiempo.
para que suban su... Y el día martes también. Ya nos vemos el día miércoles si todo sale bien por el chat. Entonces, les voy a ir comunicando. Es a mano, ¿no? Creo lo que dijo, o en computadora. Ya no me acuerdo. Está en la plataforma. Ahí están las Ah, invitaciones. ya. Ok. PDF. Tengo tantos cursos. Ya, que tengan buen descanso, buen fin de semana. Cuida que Igualmente, vaya bien. No me van a ver mucho tiempo, así que tranquilos. Nos vemos el miércoles. Vayan avanzando en su proyecto. ¿Listo? Cuida. Bendiciones. Ok, Listen. Bendiciones. Luego dicen. No se divierta mucho. No como vos.